Ciudadano presidente, compañeras y compañeros senadores, acudo a esta tribuna a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de nuestra Constitución Política a fin de ampliar el régimen de libertades y de derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos mexicanos, estableciendo en nuestra Constitución una nueva figura jurídica propia de la democracia directa. Esta figura es la del referéndum constitucional. A lo largo de los años, la nación mexicana ha dado como producto de un proceso histórico difícil y complejo, caracterizado por la lucha de un pueblo empeñado, a pesar de los obstáculos y contradicciones, en forjar su presente y su futuro, una Constitución que consagró garantías y derechos de carácter social. El pueblo mexicano ha recorrido a lo largo de su historia tres grandes movimientos: la independencia, la reforma y la revolución, e innumerables luchas que han plasmado la identidad política, económica e institucional de nuestro país. Cada letra, principio e institución que se ha escrito en nuestra Constitución ha sido resultado, parafraseando a Winston Churchill, de la sangre, sudor y lágrimas de los mexicanos, así como de la sabiduría, la creatividad y la energía de sus diversos constituyentes, entre los que destacan ilustres personajes de nuestra historia. Los principios fundamentales que constituyen nuestra Carta Magna de 1917 son la expresión de la decisión de millones de mexicanos que lucharon y murieron por ellos. La forma republicana y representativa de nuestra nación, el federalismo, la división de poderes, el municipio libre, la soberanía nacional y popular, y en particular la incorporación del derecho inalienable del pueblo para decidir sobre su forma de gobierno y las garantías individuales y sociales dentro de un Estado laico. Bajo este sustento histórico y social, la Constitución mexicana es el resultado del pacto social que sostiene su legitimidad en el pueblo, y los principios que de ella emanan no pueden estar sujetos a modificaciones coyunturales o acuerdos o intereses económicos de un grupo político o de la clase dominante. El concepto de decisiones fundamentales de un orden jurídico, como lo plantea Carl Schmitt, asevera que estas decisiones son la estructura, la base y el contenido principal de la organización política, y sobre ellas descansan las demás normas del orden jurídico. Por ello, no pueden ser reformadas por el Congreso o por el Parlamento, sino únicamente por la voluntad directa del pueblo. Jorge Carpizo, en su texto La Constitución de 1917, señala, cito: "Entendemos por decisiones fundamentales los principios rectores del orden jurídico, que son los que marcan y señalan el ser del orden jurídico. Son la esencia misma de ese derecho. Si alguno de ellos falta, ese derecho se quiebra para convertirse en otro". Concluyo la cita. Por lo tanto, estas decisiones no pueden ser reformadas por el poder revisor, sino únicamente por el pueblo. Una decisión fundamental es de tal suerte importante que únicamente debería ser modificada por un referéndum efectuado por el pueblo o por un nuevo constituyente elegido para ello. Sin duda, el despojo de la reciente contrarreforma energética terminó por romper las bases del pacto social que emergió de un movimiento revolucionario que dio origen a la construcción del Estado mexicano, minando al mismo tiempo la rectoría del Estado al dar prioridad al interés privado por encima del interés público. Como lo señala Arnaldo Córdoba, la Constitución está moribunda. El pacto social y político que encarnaba no existe ya. Lo que hoy tenemos es una oligarquía convertida en sistema dominante. Tenemos el gobierno de los ricos más ricos y el dominio absoluto del dinero, con sus secuelas de corrupción, dilapidación y desperdicio que es propio de los regímenes plutocráticos. Nunca como antes,
En esta legislatura se ha acudido a reformar tanto la Constitución, lo que pone en el centro del debate nacional el procedimiento para la reforma de la Constitución y para evaluar el impacto social de las mismas, por lo que se hace insoslayable la participación social en la definición de las reformas de nuestro pacto constituyente y de nuestro pacto social. Por ello, es urgente replantear el quehacer parlamentario en las decisiones fundamentales del Estado, que debe obligatoriamente tener la legitimidad del pueblo a través de los mecanismos de democracia participativa, como el referéndum constitucional. El pueblo con su voto es quien debe aprobar o reprobar un proyecto de reformas a la Constitución. Por ello, propongo lo siguiente. Artículo 1, único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Tratándose de reformas constitucionales que modifiquen las bases del Pacto Social de la Nación Mexicana, deberán someterse a referéndum o convocar a un nuevo constituyente para su aprobación. Quiero señalar que a 97 años de la promulgación de la Constitución del 17 en Querétaro, son tantas las modificaciones que ha sufrido nuestro máximo ordenamiento legal que ha llegado la hora, ahí sí difiero de nuestro compañero Enrique Burgos, de elaborar una nueva Constitución, convocar a un nuevo constituyente y recuperar el espíritu de un Estado con responsabilidad social, con rectoría sobre la economía y las garantías sociales que brindan los derechos a los trabajadores, a los campesinos mexicanos, en una relación entre desiguales que con los patrones y el capital se ha roto con las reformas constitucionales del año pasado. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias. Level 1. Run in time. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.